Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este día, en la primera lectura que se proclama en la Eucaristía, tomada de la epístola a los Hebreos, el Señor Dios nos habla de que la necesidad de que nos apresuremos para entrar en el descanso de Dios, ese descanso que es fruto de la fidelidad a la palabra, de la fidelidad al mensaje de salvación que hemos recibido y abrazado por la fe. Esta exhortación a apresurarnos a entrar en el descanso quiere decir que nosotros que hemos escuchado, como los judíos, esta invitación al descanso, sin embargo, podemos quedar fuera, como ocurrió con los judíos cuando el Salmo dice: por eso he jurado en mi cólera que no entraran en mi descanso, porque aunque escucharon esta promesa del descanso de Dios, del descanso en Dios, no fueron fieles, y eso provocó que Dios decretara que no podían entrar en su descanso. Nosotros, en cambio, hemos escuchado esta palabra, hemos escuchado esta promesa de descanso de las fatigas, de descanso de la angustia existencial, de descanso de tantas situaciones. Y la posibilidad de entrar en ese descanso está determinada justamente por la fidelidad a la palabra que se nos ha concedido, a la obra de la salvación que nos hemos apropiado por la fe, la obra de la salvación que llevó a cabo Jesucristo y de la cual nos hemos apropiado por la fe. Precisamente por eso nosotros tenemos como un sacramento de este descanso, como un signo de anticipo de este descanso, justamente el domingo. El domingo que es el día del Señor, el domingo que es el día en que nosotros tenemos parte en este descanso de Dios. Así como Dios cesó el día séptimo de todas las tareas que había hecho, como nos dice Génesis 2, así también la vida del hombre sigue un ritmo de trabajo y de descanso, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2184. La institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Durante el domingo, dice el número 2185, y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo. Las necesidades familiares o una gran utilidad social constituyen excusas legítimas respecto al precepto del descanso dominical. Los fieles deben cuidar de que legítimas excusas no introduzcan hábitos perjudiciales a la religión, a la vida familiar y a la salud. El amor de la verdad busca el santo ocio. La necesidad del amor cultiva el justo trabajo, nos dice también San Agustín en su obra De Civitate Dei. Es decir, que nosotros tenemos en la institución del domingo justamente un anticipo de ese descanso eterno, de ese descanso de Dios, en Dios, que constituye la bienaventuranza eterna.
Y por eso es que en las sociedades cristianas el domingo es el día de descanso. Desafortunadamente hoy en día se ha introducido en la iglesia y en la mentalidad de algunos cristianos la, pues la idea del weekend, ¿no? Como un tiempo de reventón, como un tiempo de evasión y no precisamente un tiempo de descanso del espíritu, del descanso de la actividad física, un cierto modo de organizar la sociedad que es fruto de un capitalismo y de centrar como único objetivo de la vida el producir, el consumir, el gozar de los bienes materiales, pues nos lleva, por ejemplo, también a que el domingo, en lugar de que sea el día del descanso, se convierta en un día también de actividad y de actividad muchas veces frenética. U otras veces, el sábado la gente se va a reventar, se va a la parranda, a la fiesta, y el domingo pues tiene una vida desordenada, se levantan tardísimo, apenas si les da tiempo de hacer dos o tres cosas y obviamente no tienen tiempo de las cosas que son esenciales para un descanso en clave cristiana, que es, ante todo, el culto a Dios. El domingo no se trabaja para poder ir a la celebración de la Eucaristía. Y la Eucaristía se convierte en un hábito el no ir a misa. No escuchamos la palabra de Dios, no celebramos nuestra fe con los demás cristianos, no comulgamos, no meditamos la palabra como la predica y la medita la iglesia y la ha meditado a lo largo de los siglos. Y todo eso va en detrimento de nuestra vida cristiana, va en detrimento del descanso en el Señor. Desde luego no es un tiempo para la contemplación, desde luego no es un tiempo para cultivar la vida familiar, porque hoy en día las familias están dispersas, cada uno tiene su propio plan, como se suele decir, ya tengo plan, pero en ese plan no está contemplado la convivencia familiar, el encuentro, no está contemplado la contemplación de la naturaleza, no está contemplado el pensar en nuestra propia vida, en reflexionar sobre los objetivos, sobre el modo como transcurrió nuestra semana, sino simplemente en una evasión, en una diversión, muchas veces, en un tiempo libre, pero no libre para el Señor, que nos habla de que no somos más esclavos, sino amigos, sino de que vivimos en este descanso de Dios y terminamos viviendo como un descanso que es simplemente un tiempo, como te digo, de franco, de evasión de la realidad, de reventón, y muchas veces, en lugar de que sea la ocasión de la santificación, se convierte en la oportunidad de pecar, de apartarnos del proyecto de Dios y con eso de apartarnos de los fines de nuestra vida. Es una pena mirar cómo muchas personas trabajan para poder reventarse, pero no trabajan con un propósito, con un objetivo, en el que también el descanso es una manera de aprovechar el tiempo. Como te digo, en la vida familiar, en la vida de la caridad, el día en que a lo mejor aprovechamos para involucrarnos en algún voluntariado, en alguna actividad de asistencia a los pobres o para visitar a nuestros familiares enfermos y darles un servicio, que de hecho es la única causa justificada para, por ejemplo, no observar la obligación de la misa dominical, cuando hay una obligación de caridad que se antepone, por ejemplo, ir a cuidar a un enfermo unas horas al hospital o hacer compañía a una persona anciana, porque no se deja a Dios por Dios y nosotros miramos en esa persona necesitada a Dios y vamos a hacerle compañía. Pero bien dice el catecismo que tenemos que estar atentos para que no se introduzcan malos hábitos. Qué bueno que el sábado o el domingo vayamos a hacer deporte, por ejemplo.
Pero no puede ser el deporte el pretexto para no ir a la Eucaristía. Tenemos que saber compaginar las cosas, tener momento de convivencia, de hacer ejercicio y de ejercitarnos en algún otro hobby que tengamos, pero junto con eso, lo más importante es nuestra participación en la Eucaristía. E incluso un cristiano cuando planea un viaje, lo primero que hace es investigar cuáles son los horarios del culto a donde va a ir para poder asistir a la Eucaristía, porque la Eucaristía es la ocasión de que santifiquemos la semana, toda la semana, es la Pascua semanal, y es el momento de dedicar todo nuestro trabajo, toda nuestra diversión, todo lo que estamos haciendo para la gloria de Dios, para ofrecerlo por Cristo, con Él y en Él, al Padre, mediante la acción santificadora del Espíritu Santo. Pues vamos a pedir hoy en este día, como gracia de este rato de oración, que aprendamos a apresurarnos para entrar en este descanso de Dios, que aprendamos a descansar, a vivir también el tiempo libre como oportunidad para glorificar a Dios, para cultivar nuestro espíritu, para cultivar la caridad y sobre todo, como te estoy diciendo también, para contemplar la naturaleza, para vivir la vida familiar y sobre todo, repito una vez más, para glorificar a Dios en la Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.